Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un tag muy apropiado para estas fechas, que es el tag del verano. Es un tag de denominación origen César Cañete, que es como a él le gusta llamarlos cuando los crea, así que os dejaré su vídeo aquí en la descripción para que le echéis un vistazo. Yo no fui oficialmente nominada, pero sí que es verdad que dejó la nominación abierta y a mí me pareció un tag muy interesante, muy chulo y, como digo, muy apropiado para esta época del año, así que vamos con él. La primera pregunta es: mar, montaña, playa, piscina, pueblo o ciudad. Libro donde el escenario es imprescindible para la trama. Un libro donde el escenario es fundamental para la trama y además también muy apropiado para este tag y para esta época del año porque transcurre en el mar es La chica que se entregó al mar, de Axie Oh, que trata de nuestra protagonista Mina, que decide sacrificarse voluntariamente para ser la siguiente esposa del mar porque sobre su pueblo pesa una maldición. Y es que supuestamente las tormentas adversas que azotan la isla es porque el dios del mar está enfadado. Por lo tanto, dice la leyenda que cuando encuentre a su esposa esta ira se aplacará y Mina decide sacrificarse como voluntaria. Toda la trama de esta novela transcurre en el fondo del mar, que es como el reino de los espíritus y el reino que gobierna este dios. El escenario y en general el estilo de esta novela me recuerda mucho a las películas de Estudio Ghibli, especialmente al viaje de Chihiro. Y ya digo que toda la trama y todo lo que sucede en este libro se desarrolla debajo del mar y es un elemento muy importante porque hay muchas cosas que tener en cuenta, como por ejemplo qué tipo de criaturas viven debajo del mar, cómo son capaces de convivir estos espíritus con estas criaturas marinas como, yo que sé, peces, tiburones, delfines y demás, cuáles son las dificultades que tiene Mina a la hora de vivir en este mundo tan extraño y diferente, teniendo en cuenta que ella sigue siendo humana, y el hecho de que todo transcurra debajo del mar pues nos plantea ciertas incógnitas o ciertas cosas que la autora tiene que ir resolviendo para que tenga sentido dentro de la trama, y además el hecho de que también parte del protagonismo recaiga sobre este dios del mar, pues hace que todo este escenario tenga muchísimo peso. La siguiente pregunta es Chapuzón, libro refrescante, y aquí quiero recomendaros una de mis últimas lecturas, que es Una sonata de verano, de Belén Martínez, que aunque ya sabéis por mi último wrap-up que es una lectura que yo personalmente no disfruté demasiado, que es una novela romántica con la que yo no terminé de congeniar, sí que es una novela que está teniendo mucho éxito, que entiendo por qué a la gente le está gustando tanto, y lo que viene siendo para esta premisa me parece una novela muy refrescante porque transcurre en la playa. Va de un chico llamado Casio que está obsesionado con un libro titulado Preludio de invierno y resulta que consigue convencer a sus padres para que ese verano lo pasen en el pueblo de Agua Blanca, que es el escenario donde transcurre su novela favorita. Agua Blanca es el típico pueblecito costero mediterráneo con casitas bajas al lado del mar, donde todo es muy idílico, muy bucólico, y bueno, creo que es una novela perfecta para estas fechas porque, lo dicho, transcurre en el mar, al lado de la playa, y además yo creo que si sois personas que veraneáis a menudo en la playa o que alguna vez habéis ido a la playa a pasar las vacaciones, creo que la autora refleja muy bien esa atmósfera y las típicas vacaciones playeras que solemos tener, por lo menos en España, así que considero que es un libro refrescante y perfecto para esta premisa. La tercera pregunta es si está el libro reconstituyente, y aquí creo que a lo mejor vais a flipar un poco con mi elección, pero es que para mí un libro que fue reconstituyente en el momento en el que lo leí fue Alas de sangre, de Rebeca Yarros. Y sí, ya sé que es una novela que yo he criticado mucho en este canal, pero también es una novela que he destacado precisamente porque creo que lo que hace la autora con ella es maravilloso y es el motivo por el que para mí fue reconstituyente, y es que, como ya he comentado varias veces, coge todos aquellos clichés o todas aquellas novelas que estaban de moda al principio de los 2010 y hace como una especie de popurrí, pero bien hecho, bien mezclado y con sentido, y escribe Alas de sangre. Entonces para mí fue reconstituyente porque yo, cuando me leí esta novela, pensaba encontrarme la típica novela de fantasía que se está escribiendo actualmente y no esperaba encontrarme una novela con tantas vibes de Eragon, de los Juegos del Hambre, de Crepúsculo, de Divergente, que son las novelas que yo me leí en su momento, que son las novelas que en parte hicieron la lectora que soy hoy en día y que son, por supuesto, algunos de mis libros favoritos de aquella década. Por lo tanto, para mí fue reconstituyente encontrarme una novela que mezclaba todo aquello con lo que yo había, con muchas comillas, empezado en la fantasía, y para mí fue como aire fresco encontrarme un libro que podría estar perfectamente escrito en los 2010
teniendo éxito en el 2024. Como ya sabéis, aquí nuestra protagonista es Violet, una chica que desde siempre ha querido ser escriba, pero como su madre y el resto de su familia son jinetes de dragón, finalmente su madre la obliga a convertirse también en un jinete de dragón, pero no cualquiera puede ser jinete, sino que tienen que pasar previamente por un entrenamiento durísimo en esta escuela de jinetes de dragón. Y Violet, digamos que lo tiene todo un poco en contra, porque mientras que sus hermanos y su madre son como una especie de prodigios dentro de esta escuela, ella tiene muchísimas complicaciones físicas, además es muy torpe y como que en general no termina de encajar con este tipo de entrenamiento, pero contra todo pronóstico, o no tanto porque es la protagonista, termina convirtiéndose en jinete de dragón y además en una de las más destacadas. La cuarta pregunta es Tormenta de verano, libro sobrecogedor. Aquí podría recomendaros varios, porque de vez en cuando me gusta leerme libros que me torturan y que me hacen plantearme muchas cosas y ninguna de ellas positiva, pero por recomendar un libro que me leí este año que me gustó muchísimo y que no está teniendo apenas trayectoria, quiero mencionar La jarra de Pandora de Natalie Haynes. Este es un ensayo donde la autora escoge a 10 mujeres de la mitología griega y nos cuenta cómo sus mitos se han tergiversado o cómo la visión que tenemos de ellas no es la visión que tenían los antiguos griegos y está completamente sesgada, porque lo que hemos hecho desde nuestra perspectiva actual es cambiar la voz de estas mujeres para adaptarla a la cultura patriarcal. Hemos terminado cogiendo mujeres de la mitología griega que en su momento fueron relevantes, poderosas o que tuvieron una voz propia y las hemos convertido en un mero cliché con patas de lo que debería haber sido la mujer. Es cierto que los propios mitos griegos son muy machistas, obviamente son hijos de su tiempo y que hay cosas muy cuestionables en estas figuras femeninas, pero como ella demuestra, en muchos casos los propios autores griegos miraban a estas mujeres desde una perspectiva mucho más positiva desde la que las miramos actualmente. A la hora de hablar de estas mujeres nos hemos quedado con la parte del mito que nos ha interesado, que obviamente es la parte más machista, y en muchas ocasiones, como digo, la visión de estas mujeres se ha tergiversado tanto que lo que pensamos de ellas actualmente no tiene nada que ver con lo que eran realmente. Por eso me parece un libro sobrecogedor, porque aunque yo sí que era consciente de que existía esta problemática, realmente hasta no leerme el ensayo no fui consciente de todos los prejuicios con los que miramos a estas mujeres, que en realidad ni eran tan malas como se las plantea, ni por supuesto tampoco es que fueran súper buenas. Eran mujeres con sus matices, con sus grises, igual que cualquier ser humano. La quinta pregunta es Chiringuito, autor refugio que sabes que no te fallará, y aquí, para no nombrar a Laura Gallego, que es la autora a la que nombro siempre en esta premisa, voy a nombrar a mi otro gran tótem, que es Cassandra Clare. Cassandra Clare es conocida principalmente por ser la autora de Cazadores de Sombras. Es verdad que ha intentado sacar posteriormente novelas de otros universos, como por ejemplo El Guardián de Espadas, que es lo último que ha sacado, o la de Magisterium, creo que se llamaba, que era una serie tirando un poquito más a lo Middlegrade, pero digamos que ella es conocida principalmente por Cazadores de Sombras, y yo de momento lo único que he leído de ella es eso, y para mí es una autora reconfortante, porque no solamente me he releído varias veces Cazadores de Sombras y he amado sus libros en cada relectura, sino también porque sé que dentro de este universo ella no me va a fallar, y que aunque sí que es verdad que hay libros que me van a gustar más y otros libros que me van a gustar menos, porque al final es imposible que todos los libros de los autores te parezcan perfectos y te encanten, a mí hay varias cosas de esta autora que me gustan mucho y que sé que las puedo encontrar en sus libros, que es la forma en la que escribe, la forma en que habla de las relaciones interpersonales y las desarrolla, y por supuesto la forma en la que trabaja o crea a los personajes. Por todo eso, para mí Cassandra Clare es una autora reconfortante y me va a dar mucha pena cuando termine de escribir los últimos libros de Cazadores de Sombras. Sexta pregunta, ventilador, libro, remedio popular que te salva. Aquí voy a mencionar a una autora que también suelo mencionar en este tipo de preguntas, pero cuando yo quiero leer un thriller y quiero estar 100% segura de que ese libro me va a gustar, recurro siempre a Camilla Lackberg. Más que a Camilla Lackberg, a su saga de Phil Baca, porque sí que es cierto que también ha escrito otros libros fuera de Phil Baca, pero que por lo que sé no han tenido tanto éxito ni tanto tirón como esta serie. También es verdad que es porque los ha coescrito con otra persona, entonces entiendo que eso también tendrá mucho que ver, pero vamos, que para mí Camilla Lackberg es una de mis autoras de referencia en cuanto a thriller, y como digo, cuando busco leer un thriller que yo sepa que me va a enganchar, que me va a mantener intrigada hasta el final, que me van a sorprender los giros, que pueda hacerme mis teorías y siempre estoy con la duda de si habré acertado o no, yo sé que cuando quiero encontrar eso, para mí es Camilla Lackberg. Pregunta número 7, campamento, libro con juegos. Y cuando yo leí esta pregunta, automáticamente me vino a la cabeza un libro de mi infancia, que era un libro que me gustaba muchísimo, que no sé dónde lo tengo metido porque en algún momento ese libro desapareció de mi casa y no sé qué ha pasado con él. Se trata de Las aventuras de la mano negra de Hans-Jürgen Press. Yo creo que todos los que rondéis más o menos por mi edad os sonará Las aventuras de la mano negra, porque yo creo que son los típicos libros de juegos de detectives que nos ponían cuando íbamos al colegio. Trata de un grupo
grupo de chavales que intentan descubrir un misterio. Entonces son libros juego porque tú no te limitas a leer lo que te están diciendo, sino porque en una página tienes el texto y en otra página tienes la ilustración. Entonces con lo que te dicen en el texto tú tienes que buscar determinadas pistas en esa ilustración. Y si consigues averiguar la pista y entender qué es lo que te están pidiendo, pues en la página siguiente te dirán que efectivamente has acertado y que por lo tanto puedes continuar investigando. Como digo, eran unos libros que me gustaban muchísimo porque tú te sentías parte del grupo de niños principal y tú te sentías parte de ese misterio y te hacían creer que tus decisiones o lo que tú descubrieras eran relevantes para luego resolver el misterio al final. No sé si actualmente lo siguen haciendo, no esta serie evidentemente, sino libros de este estilo, porque me parece una forma divertidísima de enganchar a los chavales en la lectura, de que la lectura no sea simplemente pasiva de tú leyendo un libro y ya está, sin participar de ninguna manera, y yo creo que precisamente este tipo de libros fomentan muchísimo el amor por la lectura, o al menos ese fue mi caso. Y ya, la última pregunta es tarea escolar, libro que sabes que tienes que leer pero retrasas al máximo. Hace poco subí un vídeo sobre actualización de sagas que os dejaré por aquí por la i y ese podría ser un buen ejemplo de libros que sé que tengo que leer porque son de sagas que tengo a medias pero que no puedo evitar retrasar al máximo por X. Pero para no repetirme y hablar de otro libro de ese estilo, aunque sí que es verdad que he hecho un poco de trampa a la hora de elegirlo, os quiero enseñar Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. Esta es, si no recuerdo mal, la tercera novela secreta de Sanderson. Y estoy retrasando su lectura al máximo no porque yo quiera, porque realmente junto con Trenza es la novela secreta que más me llama la atención. Además he visto las ilustraciones y estoy absolutamente enamorada, pero lo retraso al máximo porque tengo que leerme muchísimas cosas antes de poder llegar a este libro. Este libro se supone que te lo puedes leer de una manera relativamente autoconclusiva, ¿vale? Que no te hace falta o que no es obligatorio leerte ciertos libros del Cosmere antes de llegar a esta novela secreta, pero ya sabéis que a mí me gusta leerme las cosas con orden y yo cuando me metí dentro del universo de Brandon Sanderson desde el principio me planteé que me los iba a leer en el orden recomendado. Ya sabéis que a mí no me gusta esto de que tienes que leerte X saga para luego entender la siguiente saga del autor, aunque sea sagas que supuestamente son independientes entre sí. A mí es algo que personalmente no me gusta, es algo de lo que yo personalmente huyo, pero también es verdad que cuando me metí en el Cosmere yo sabía que si me gustaban los libros de Sanderson me los iba a querer leer en el orden que toca, entonces yo voluntariamente decidí meterme en el Cosmere sabiendo lo que había y sabiendo que yo me los tenía que leer en un determinado orden. Por lo tanto, supuestamente yo ahora mismo en el nivel en el que estoy de Cosmere puedo leerme esta novela y entenderlo todo y demás, pero también se supone que yo me tengo que leer hasta X libro del archivo o hasta X libro de no sé qué para poder leer el libro, entenderlo al 100%, todas las referencias y demás. Por lo tanto, es un libro que estoy posponiendo al máximo porque quiero llegar a ese nivel de, digamos, entendimiento del Cosmere para poder meterme con él, pero al mismo tiempo yo sé que podría leerlo en el momento en el que me dé la gana. Entonces, como digo, es una elección un poco trampa porque no es que lo esté posponiendo al máximo porque me dé pereza leerlo o algo por el estilo, sino porque técnicamente en mi nivel de Cosmere no lo puedo leer todavía. Pero sí que es cierto que le tengo muchísimas ganas, que de hecho me encantaría poder hacer un sprint con el archivo solo para poder llegar a este libro lo antes posible porque tiene una pinta estupenda. Y hasta aquí este tag del verano, que además es súper apropiado porque, aunque no lo veis en cámara, estoy sudando que no os hacéis una idea. Estoy aquí con un abanico, pero es insoportable estar grabando, así que también por eso este tag me viene que ni pintado. Y nada, contadme qué responderíais a estas preguntas y sobre todo contadme cuáles son vuestros planes de verano, qué pretendéis leer este verano, si pretendéis acabar sagas, si habéis buscado libros específicamente veraniegos para seguir con este mood playero. Lo que sea, yo os leo en comentarios. Recordad que podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Y si te ha gustado este vídeo, en general te gustan los vídeos de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.